Vamos a orar primero antes de comenzar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Te damos gracias que tenemos la oportunidad de estudiar este libro de la Biblia, un libro que nos hace mucha falta, comprenderlo, entenderlo, y por eso te pedimos que tú seas con nosotros hoy. Señor, abre nuestra mente, ayúdanos a perderle el miedo que muchos cristianos tienen con este libro, que por eso no lo quieren estudiar, porque piensan que es incomprensible. Ayúdanos, oh Dios, a perder ese miedo y a dedicarnos a estudiarlo. Te damos gracias por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Señor, pensamos que nuestra generación pudiera ser la generación que va a ver estas cosas desenvolviéndose en el mundo, y te damos gracias que tú nos has puesto para esta época de la iglesia, y te pedimos fortaleza, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a siempre estar firme hasta el fin o hasta la muerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, Tiatira. Se encuentra el pasaje en capítulo 2, 18 al 29, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, acompáñenme otra vez orando por el esposo de María Villalobos. Padre, gracias te damos una vez más. Ahora nos dirigimos, Señor, al caso de Mario Villalobos. Oramos por él, también por María, para que tú le dejes a ella fortaleza, ahora que ella tiene que cuidar de su esposo. Y Señor, a Mario lo ponemos en tus manos. Él es un hombre incrédulo. Señor, permite que esta prueba que él está atravesando en su vida lo guíe directamente a tus pies, para que él te pueda conocer, Señor, como tú nos has dado a nosotros conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, orando también por su salud. Permite que los medicamentos que se le están aplicando puedan ayudarlo para que él pueda recuperar su salud. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis amados hermanos. Tiatira. Ya estamos, pues, ya dimos la vuelta y estamos ahora en el lado derecho. Déjenme ver si puedo enfocar esto un poquito. No sé si son mis espejuelos. Yo creo que son mis espejuelos, pero bueno. Tiatira, ahí la ven. Empezamos con Éfeso, que era el puerto que daba entrada al Asia.
Esmirna, ya vimos Pérgamo la semana pasada, ahora estamos en Tiatira, nos falta Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siempre que podamos vamos a juntar algunas de estas iglesias para quizás avanzar un poquito mejor, más rápido, a la parte del libro de Apocalipsis, que es donde allí sí se encuentran cosas que debemos saber. Bueno, eso no quiere decir que lo que vamos a ver esta noche y en las próximas 2 o 3 semanas no son cosas que necesitamos saber. Todo es inspirado por Dios y todo es útil para enseñarnos a nosotros, mis amados hermanos. Si aceptamos que estas iglesias nos dan un vistazo panorámico de la era de la iglesia, entonces Tiatira representa la época desde la asunción, desde el levantamiento de la soberanía papal sobre la iglesia, que eso sucedió a principios del siglo VII, extendiéndose hasta el tiempo de la Reforma bajo Martín Lutero en el año 1520 después de Cristo. La Reforma yo creo que sucedió en 1540, pero ya en el año 1520 yo creo, no sé si ya Lutero estaba causando problemas por lo menos en su propia vida. Pero anyway, ¿se acuerdan que hablamos de que hay muchos teólogos que piensan que estas 7 iglesias nos están dando un vistazo de todas las diferentes épocas de la iglesia? Así lo ven ellos. Yo acepté esa idea al principio, pero a medida que vamos estudiando más y más el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que estas iglesias, desde luego, eran 7 iglesias que existían. Eran iglesias como la nuestra. En aquella época existían. Pero hoy prefiero pensar que estas 7 iglesias simplemente nos están dando características que quizás han existido en la iglesia cristiana, hablando en términos generales, a través de toda la historia de la iglesia. Y más específicamente, debido a que este es un libro profético, yo creo que las características y las condiciones en estas 7 iglesias fácilmente las vamos a poder encontrar en las iglesias de los últimos tiempos. Y entonces por eso el estudio de estas iglesias es importante. No queremos cometer los errores que las iglesias que el Señor reprende estaban cometiendo, como esta iglesia. Esta iglesia no era una buena iglesia. Ellos se habían desviado bastante. Anyway, durante este tiempo la iglesia adoptó muchas enseñanzas del paganismo, de la idolatría, que fueron unidas a las enseñanzas cristianas para poder tener una forma de religión en la cual se podrían unir los cristianos y los paganos. Bueno, esta es una idea que comenzó desde Constantino, que querían, tú sabes, que la iglesia del Estado, la iglesia universal, católica, pudiera propagarse el cristianismo en el mundo si simplemente tomábamos los dioses paganos y los santificamos, los llamamos santos. Y la iglesia estuvo hundida en esta condición y todavía lo está. Aquí yo no sé si ustedes saben lo que, pero aquí hay una iglesia idólatra. Y no me refiero a la iglesia católica, que todavía está hundida en la idolatría, pero la iglesia universal, esa gente vende reliquias y objetos religiosos y cosas así, yo no sé, mis amados. En el mundo cristiano hay un poco de todo. Pero bueno,
unidas estas enseñanzas a la iglesia cristiana para poder tener una forma de religión en la cual todo el mundo pudiera entrar en la religión cristiana. ¿Qué idea alguien hubiera dicho en aquel entonces? ¿Qué idea más buena? Sí, unimos a todo el mundo en la iglesia universal. Pero para la iglesia eso fue la cosa más desastrosa y fue lo que realmente apartó a la iglesia de los principios que Dios había revelado en su palabra. Muchos de los dioses de la Roma pagana fueron apropiados y consagrados como imágenes de los santos, recibiendo la adoración y la veneración por los cristianos. ¡Qué error más grande! Estaban pues practicando la idolatría. La corrupción de la iglesia que empezó en los días de Constantino fue aumentando hasta llegar a participar en lo que aquí se dice en el versículo 24, las profundidades de Satanás. O sea, es una obra satánica para diluir la efectividad de la iglesia en el mundo, para diluir el mensaje del evangelio y para diluir todo lo bueno y todo lo que el Señor había enseñado a sus discípulos. Acuérdense que para esta época la iglesia católica prohibía a sus miembros que leyeran la Biblia, porque si hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta que lo que la iglesia estaba creyendo, lo que la iglesia estaba enseñando, lo que la iglesia estaba enseñando, mis amados, iba realmente en contra de lo que la palabra de Dios enseñaba. Recomendamos que usted pueda leer, si usted quiere saber la corrupción que hubo en la iglesia católica romana a través de esta época, lo puede comprar aquí mismo en nuestra librería, la librería de la iglesia, Babilonia, Misterio Religioso. Un libro muy que te abre los ojos y te dice toda la corrupción que había en el papado y todas las cosas que ellos inventaron y demás cosas. Cuando uno pierde el mensaje del evangelio, la iglesia no salva a nadie, o por lo menos muy poca gente se salva. Se salvan por obra y milagro de Dios. Pero léase ese libro que yo lo recomiendo muy altamente. La iglesia se mezcló con la corrupción política. La iglesia que se mezcló con la corrupción política pronto descendió a ser una corrupción eclesiástica también. Otra aplicación del mensaje de las 7 iglesias, como ya les dije, si aceptamos que estas 7 iglesias representan las características de las iglesias en la última época de la iglesia, entonces Tiatira representa a las iglesias cristianas, idólatras y corruptas. ¿Usted no conoce una iglesia cristiana corrupta? Una iglesia que a lo mejor no adora imágenes, pero han convertido el pastor en el ídolo de la gente. Y adoran al pastor y lo siguen, a pesar de que el pastor muchas veces se desvía de la verdad. Pero eso es una forma de idolatría también, una forma de idolatría. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Noten cómo él se presenta aquí, que Cristo se presenta a esta iglesia como Hijo de Dios, pero no solo como Hijo de Dios, pero se presenta como el que todo lo ve, ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Esta iglesia
iglesia estaba tan mal, usted puede comparar allí en el primer capítulo de Apocalipsis, versículos 14 y 15, que así fue la visión del Hijo del Hombre que Juan vio durante el estudio que hicimos del primer capítulo, la visión del Hijo de Dios. Ahí él se presenta de diferentes formas que luego en cada una de estas iglesias nosotros vemos un aspecto de esa visión del Hijo del Hombre en las iglesias y en el trato del Señor con la iglesia. Ahora, fíjense, es lamentable que la Iglesia Católica Romana insiste que María es la Madre de Dios y le han dado una posición a María más alta que al Hijo. Eso es lamentable. ¿Tú sabes? ¿Cómo la iglesia se va a desviar de esa forma? Pero bueno, esa es una de las idolatrías de esta iglesia que todavía existe. Ahora déjenme hacerle a ustedes una pregunta. ¿Creen ustedes que dentro de la iglesia católica, apostólica y romana hay algunos cristianos salvos por gracia, que han sido salvados? No me pregunte cómo. Seguro que no fue siguiendo las enseñanzas de la iglesia católica, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, mi esposa trabajó por unos años con un médico. Cuando yo la conocí, ella estaba trabajando con un médico, Dr. Lambert. ¿Te acuerdas, Rita? Dr. Lambert estaba casado, claro, con una señora que yo creo que esa señora, según me la describe Rita, era una persona que había sido salva. Desde luego, ella entró en un culto carismático en la iglesia católica. Y para una iglesia muerta, déjenme decir esto, yo no recomiendo el carismatismo a nadie, a menos que usted esté en una iglesia tradicional católica. Entonces, o sea, es mejor ser un católico carismático que un católico totalmente muerto y en rumbo al infierno. Los carismáticos católicos hablan de leer la Biblia, hablan del Espíritu Santo y de recibir el Espíritu Santo y que uno tiene que ser salvo, y etcétera, etcétera, etcétera. El culto carismático católico es muy parecido a un culto en una iglesia evangélica. Pero bueno, dentro de ese movimiento católico carismático o carismático católico, puede que hayan algunas personas salvadas, pero están mal informados y mal instruidos, porque la mariolatría no la abandona. Y cuando uno es salvo, uno tiene que abrir los ojos cuando uno está leyendo la Biblia y darse cuenta que uno no puede elevar a María, que dicho sea de paso, yo sé que mucha gente se refiere a María como la Virgen María, pero señores, María, tú sabes, ella fue virgen, pero ya no es virgen. No, ella tuvo una relación normal con su esposo José, y no solamente eso, pero también tuvo varios hijos, así que virgen, ya yo creo que debemos dejar esa idea. No es la Virgen María, pero bueno, la gente se refiere a ella como María, la Madre de Dios, la intercesora. Han puesto a María como mediadora o intercesora entre el creyente y Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en escuelas católicas, me enseñaban las monjitas que si tú quieres lograr algo del Hijo de Dios, pídeselo a la Madre para que ella se lo comunique a su hijo, y la Madre, tú sabes, saben cómo hacer que los hijos hagan lo que ella le pide. Pero en ninguna forma ese retrato de María pega con el retrato que la Biblia nos da de ella. ¿Se acuerdan que en el primer milagro que nuestro Señor hizo en las bodas de Canaán, vinieron y le comunicaron a ella, oye, se les acabó el vino?
eso es un problema en una boda, en aquella época más todavía. Y entonces al final, ¿qué fue lo que María dijo? Hagan todo lo que Él diga. Tú sabes, ella no podía hacer ningún milagro, ni podía lograr nada. Es más, en la historia de la boda de Canaán, cuando ella fue al hijo para comunicarle, se les acabó el vino. Él le respondió de una forma un poquito, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ni siquiera le dijo mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía de hacer estos milagros. Más o menos fue lo que él le dijo. Así que mis amados hermanos, María no es una mediadora y yo sé que ustedes lo saben. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es la Virgen María, no es María, sino que es Jesucristo hombre, el único mediador entre el hombre y Dios. Así que si tú le quieres pedir algo a Dios en oración, una petición, tienes que pasar por Jesucristo. Es por eso que Él nos enseñó a que pidiéramos todas las cosas que le pidamos a Dios en el nombre de Cristo. Es a través de Cristo, no es a través de María. No hay mención de María. ¿Sabían ustedes que no hay mención de María en el libro de Apocalipsis? No. En ninguna parte. Ni siquiera en el capítulo 12. Cuando lleguemos allí te vas a dar cuenta que esa no es María, sino que es la nación de Israel, esa mujer. Pero no hay mención de María después. La última vez que María es mencionada en el Nuevo Testamento es antes del milagro de Pentecostés. Y en el milagro de Pentecostés fue cuando la iglesia fue sellada. Se pudiera decir que el Pentecostés fue lo que comenzó la iglesia, el día de Pentecostés. Yo lo creo así. Para que la iglesia sea iglesia, la iglesia tiene que estar unida. Y una iglesia sin el Espíritu Santo no es una iglesia que va a estar unida espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. La última vez que María aparece en la Biblia fue después de la muerte de Cristo, después de su ascensión. Ella se vio orando con los discípulos como el Señor había instruido. Y entonces, pero ni siquiera ella es mencionada después de esta capítulo 1, versículo 14 de los Hechos. Ella no es mencionada ni una sola vez. Ninguno de los apóstoles que escribieron epístolas, como Pablo, Pedro, Juan, Judas, no la mencionan. Pastor, en el libro de Gálatas 4:4 dice Jesús, hijo de mujer. Sabemos que está hablando de ella, aunque no menciona su nombre. Right. Y esa creo que es la última vez que se habla de ella. Sí, en una referencia indirecta, digamos. Pero aquí, ¿quién tiene su Biblia abierta? Busque Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok. Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí vemos la familia de Cristo, parte de la familia del Señor Jesús. Pero después de esa mención de María allí, ¿y por qué? ¿Por qué no se menciona a María? Bueno, yo creo que a propósito Dios no quiso que María figurara en nada, porque la idea era de que Dios quería exaltar a su Hijo, al Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y la verdad que María, la tarea de María fue una tarea muy importante. No podemos disminuir las cualidades de esta mujer, que fue la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre
de Jesús, el Hijo de Dios. Dios necesitaba a una madre, a una buena madre, que le diera la parte humana a su Hijo. Y eso fue la tarea de María. Después que Cristo nació, ella lo cuidó como hace cualquier madre. Y entonces lo crió bien, humanamente hablando. Así que si tú o yo hubiéramos sido Dios y tuviéramos la tarea de seleccionar una mujer para que fuera la madre de mi hijo, cuando los hombres se casan no están pensando así. Tú sabes, pero yo tuve suerte con la mujer con quien yo me casé. Mejor madre no pudieran tener mis hijos. Pero, tú sabes, no pensaba. Pero Dios sí pensó así. Dios quiso seleccionar entre todas las mujeres. María debió haber sido una de las mejorcitas, o si no la mejor. Una mujer que Dios sabía que iba a hacer la tarea bien, que Él le encomendó. María recibió esa tarea, ella misma dijo que fue una obra de la gracia de Dios. Dios le había dado esa gracia para que ella fuera bienaventurada entre todas las mujeres. Pero mis amados hermanos, María no puede hacer nada por usted ni por mí hoy en día. Y yo creo que eso es lo que debemos de creer acerca de ella. María en ninguna forma figuró como líder de la iglesia primitiva, de ninguna forma. Dios más bien la quitó de la escena, la quitó de la vida pública de la iglesia, y lo que se cree, lo único que podemos creer, que el encomiendo que el Señor le hizo a Juan, el discípulo amado, allí en la cruz: cuida a esta mujer como si fuera tu propia madre. Podemos pensar que Juan, tú sabes, no hizo otra cosa sino cuidar de la madre de Jesús hasta que ella pasó a la eternidad. ¿Dónde está María hoy en día? ¿Alguien me puede decir? Sí, pero ella no ascendió cuerpo y alma. No, María está esperando también la resurrección. Igual que todos los demás creyentes. Créanmelo, mis amados hermanos, y la intención no es de denegrar a María en absoluto. María es un creyente como todos los demás. Ella está esperando el sonido de la trompeta, esa voz del mando. Entonces el espíritu de María, el alma de María, que ascendió al cielo cuando ella murió, va a ser unido a su cuerpo, igual que todos los cristianos, mis amados. Aunque se celebra en la Iglesia Católica el Día de la Asunción de María. Sí, la idea, eso fue otro invento más, otro invento, como la concepción milagrosa de María. María no fue concebida sin pecado original. María tuvo un padre humano, y todos los que tienen un padre humano reciben de ese padre el mismo mal, el mismo pecado original, mis amados. Así que María no tuvo una concepción milagrosa, ella no tuvo una ascensión milagrosa después que terminó su vida. Y María, otra cosa que es bien clara en las Escrituras, María nunca hizo ni un solo milagro, ni un solo milagro. Así que toda la gente que están esperando porque están orando a la Virgencita y que la Virgencita le va a producir un milagro, si no lo pudo hacer estando en vida, que Guadalupe, ahora tú eres mexicana, yo pensaba que tú eras... ¡Órale! Pero esa gente habla siempre de esa mujer, de la Virgen. Claro, porque la han declarado la madre de las Américas. O sea, Sí, La madre de las Américas. Es donde pasó bien y la declaró eso, madre de las Américas. Sí. Por eso Sí, la madre de las Américas, porque bueno, el pueblo hispano
Los idólatras. Acuérdense que todos nuestros pueblos fueron conquistados por esos malditos españoles, los de aquella época. ¿Cuál es la Virgen de Cuba? La Virgen de la Caridad del Caridad Cobre. del Cobre, Caridad cachita. del Cobre. Yeah. Pero todo pueblo tiene una Virgen. A mí, si le preguntaron aquí, en Puerto Rico yo creo que le llaman la Virgen Milagrosa. Virgen del Carmen, creo que Virgen del Carmen. Virgen del Carmen. Sí. Sí. Yo he oído a muchos puertorriqueños hablando de la Virgen Milagrosa. No sé qué Virgen. En Honduras es la Virgen de Suyapa. Suyapa. Por eso una mitad de las muchachas es Suyapa, las otras es María. Ok. Entonces, Colombia, ¿qué Virgen tiene? Virgen de Carmen también. Pero Carmen tiene como... Es por regiones. Esa ha sido mi pregunta, después que ya más o menos yo dije, bueno, dicen, pero cuando le preguntan, dicen que no, es la Virgen María. Yo dije, Sí. pero entonces, ¿cómo van a Virgen María convertida con tantos nombres? Diferentes Sí, es la nombres, misma. Santa sí. María? No me pueden decir, no me pueden explicar. No. Porque tú dices, no, esa es la Virgen María. Lo que pasa es que se llama Virgen del Carmen aquí, Virgen de nosotros. Es una fe ciega Sí. en una mujer. Entonces, Que no tiene ni explicación, no saben explicar. No, es tradición o... Más que nada. Más que nada. Pero idolatría. Idolatría rampante. Noten que Dios se dirige, o mejor dicho, Jesucristo se dirige a esta iglesia, el que tiene ojos de llama de fuego y pies de bronce bruñido. Es una visión del Hijo de Dios aterrador. Porque fíjate, los ojos esos son los ojos de ira. Él estaba enojado con esta iglesia. Ojos que escudriñan todo, Él lo ve todo. Nadie le tiene que contar a Cristo nada de lo que nosotros estamos haciendo, ya Él lo sabe. Pies semejante a bronce bruñido. Ahora, si tuviera pies así, o una persona con pies así, habla de la fuerza, de su poder, de su juicio, viene a hollar a sus enemigos debajo de sus pies. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, dice que de su boca sale una espada aguda, palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios. Con esos bronces bruñidos, él puede andar por el fuego de la ira de Dios y él no es afectado por ella. Del Dios Todopoderoso. Un encomio para esta iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Habían gente, creyentes, genuinos en esta iglesia. Maybe eran un puñadito o una porción más pequeña de todos los demás paganos que habían entrado en esa iglesia. Pero habían creyentes en esa iglesia, como ya establecimos esta noche, de que probablemente dentro de la iglesia católica, apostólica y romana, hay personas que han tropezado con la salvación de Dios, sea leyendo la Biblia ellos mismos, o sean en su vida privada de oración, ellos han tenido un encuentro con Cristo, y hay personas que son salvas. Una lástima que nunca han llegado a la parte de la Biblia que dice, apartaos de ella, dice el Señor, para que no sufras los juicios que van a venir sobre esa iglesia. La reprensión es grande, fíjate, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y lo primero que él tenía en contra de esta iglesia, que toleraba que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, ¿okay? Pero no es profetiza de Dios, de nada. Se dice profetiza y ustedes toleran que esa mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, esta señora, Jezabel,
que se dice que ella es profetisa. Ahora, déjenme decirles a ustedes lo que yo creo acerca de la posición o el ministerio de la mujer en la iglesia. Que ya ustedes lo saben, por favor. Muchos de ustedes llevan años aquí y ya ustedes saben. Pero mis amados hermanos, fíjense, la Biblia dice que el obispo en la iglesia debe ser marido de una sola mujer. No dice que debe ser una mujer con un solo marido, o un marido débil. Bueno, no. El obispado en la iglesia, el ministerio, para los líderes de la iglesia, líderes, me refiero a los pastores, los obispos, los ancianos. La mujer no puede ocupar un ministerio así dentro de la iglesia. Sin embargo, hoy en día, y yo sé que yo corro el riesgo esta noche con ustedes, aún con ustedes, porque quizás usted conoce a una mujer que es una buena pastora de una iglesia en alguna parte, en alguno de nuestros países, y usted va a decir, pero pastor, la mujer es capaz. Bueno, mis amados hermanos, esto no tiene nada que ver con capacidad, habilidad, ni educación. Tiene que ver con lo que Dios ha ordenado. Y Dios ha ordenado que la mujer, como dijo Pablo, no puede enseñar o ejercer liderazgo, una posición donde pone a la mujer por encima de los hombres en la iglesia. Entonces, yo creo que esto lo debemos respetar. Así que Jezebel, o la mujer que ellos tenían allí, representada por lo que ella enseñaba, que era lo mismo que enseñaba la Jezebel histórica del Antiguo Testamento, ni siquiera debieron de tener esa mujer en una posición así que ella enseñaba a los cristianos en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes conocen una iglesia que tiene una mujer como pastor? Eso no debe ser. Nunca, mis amados. Dios desea que el hombre sea el líder en su hogar, el líder en la iglesia y también el líder en la sociedad. Y la mujer tiene su función en la iglesia y puede tener muchos ministerios con niños, con jóvenes, con mujeres. Oye, las mujeres necesitan que alguien les ministre. Y a veces el pastor no es la mejor persona que puede ayudar a una mujer con los problemas que tienen las mujeres, porque el pastor, que es un hombre, no entiende. Disculpe que lo interrumpa. En la Biblia, yo hasta ahora no he encontrado, no sé si le hice esta pregunta, pero no he encontrado todavía, yo no sé si nunca una mujer que fue nombrada apóstol. Yo no he visto eso en la Biblia. ¿Y dónde sacan hoy día que porque hay mujeres también ya no se quieren llamar pastoras tampoco? Right. Una apóstata, o apóstata, yo no sé. Epístola. Apóstata, sí. Epístola. Son hembras, entonces, Está bueno. Sí. Parece que fueron picadas con el mismo germen que sus esposos, que se llaman apóstoles cuando no lo son. Pero bueno, esta mujer tiene una historia. Esa mujer, Jezabel, ella fue una mujer pagana. Estoy hablando de Jezabel histórica, no propiamente la Jezabel que estaba en la iglesia de Tiatira, porque Jezabel murió en el Antiguo Testamento. Vamos a llegar ahí. Destrozada por los perros. Sí, los perros se la comieron. Sí. Yo diría que les dio mala indigestión a los perros que se la comieron. Esta mujer era horrible, esta mujer. Una mujer pagana, idólatra, casada con el rey Acab de Israel, pero ella hacía lo que a ella le daba la gana con su esposo. Él era un hombre cruel, pero
al mismo tiempo, la mujer hacía con él lo que ella quería. Ella fue una reina malvada, bien mala, bien mala. En la historia de Israel no hubo una mujer como ella. I mean, ella era una Hillary Clinton cualquiera. I didn't hear an amen. No amen? No, okay. Jezabel era una mujer malvada. Ella adoraba al dios de la fertilidad, Baal. Y el culto a Baal era un culto licencioso y un culto sexual. O sea, unían la sexualidad, la fornicación en el culto de Baal. Y ella adoraba a ese Dios. Así que imagínate. No podemos decir que Jezabel fue una mujer fiel a su esposo tampoco. Una mujer que adoraba a Dios, a su Dios de esa forma. No, Jezabel ejerció gran influencia en el pueblo de Israel, introduciendo a los israelitas a la idolatría. Lo mismo que hizo la religión católica. Jezabel fue una mujer peligrosísima. I mean, tú no querías tener a Jezabel como tu enemiga. Ella fue responsable por la muerte de 100 profetas de Dios y hasta persiguió al profeta Elías para matarlo. Jezabel mezcló el altar de Jehová y el culto licencioso a Baal. ¿Se pueden imaginar? El templo, el altar de Dios, ella lo mezcló con esta actividad sexual en el templo. Y así el pueblo de Dios cometió fornicación física, porque ese era el culto de Baal, y también cometió adulterio espiritual. I mean, prácticamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel con el becerro de oro. Lo único que este culto a Baal era peor todavía. Las referencias generales de Jezabel, si tú quieres leerla, en Primera de Reyes, capítulo 16, hasta el capítulo 23, y en Segunda de Reyes, capítulo 9, pero no lo vamos a leer. Nos falta solamente decir que las características de Jezabel fue patrocinadora de la idolatría, promotora de la impureza sexual, se opuso a los verdaderos hombres de Dios, ella era vengativa, asesina, incitó a su esposo al mal, era manipuladora, malvada, vana, impía. ¿No te dije que era una Hillary cualquiera? Amén. Yeah. Lo mismo. Hillary es culpable de todas estas cosas aquí. Jezabel no sería la esposa de sus sueños, I guarantee you. No sería una mujer que ninguno de nosotros escogería como esposa, y mucho menos Jezabel no sería la esposa que usted deseara para su hijo Willy, ¿verdad, Wilfredo? Uy, no. Oye, pero todavía hay algunas mujeres parecidas que cuando se casa un hijo nuestro con una mujer así, oye, prepárate para la tribulación y el sufrimiento. Eso es algo serio, algo serio. Jezabel histórica murió una muerte terrible. Fíjate, aquí está en el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Y él les dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, ir ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los huesos nada más, y los perros, y las... Perdón, yes. Yo dije perros, es que me quedé con esa idea. Los pies y las palmas de las manos, lo único que encontraron de ella, porque se la comieron los perros.
mis amados, y fue así, murió y enseguida los perros le cayeron encima y la despedazaron. Ahora, una pregunta. Si Jezabel murió antes de que Cristo naciera, ¿qué hacía ella metida en la iglesia de Tiatira? Una iglesia que comenzó aún después de la muerte y la ascensión de Cristo. ¿Qué hacía Jezabel si ella murió ahí cuando la tiraron de ese precipicio y los perros se la comieron? ¿Qué hace ella ahora en la iglesia de Tiatira? Bueno, entiendan esto. Jezabel ciertamente murió muchos años antes de Cristo, pero el espíritu de Jezabel vive aún en el día de hoy, en el mundo actual. El espíritu de Jezabel. Sí, mis amados hermanos. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, por favor tomen nota de esto, no estamos hablando de un fantasma, sino de una enseñanza, de una doctrina que lleva a los hijos de Dios a la idolatría y a la fornicación. De nuevo, las características de Jezabel. Aparentemente la iglesia de Tiatira abrazó las características de esta Jezabel del Antiguo Testamento que seducía a los creyentes a la idolatría. ¿Y qué hombre usted conoce que no va a querer tener sexo con mujeres en el templo? ¿Qué hombre usted conoce? Por favor, nómbremelo. Yo no conozco a ninguno, a menos que haya sido como los que tenemos aquí en la iglesia, que ya han sido justificados y santificados. Así que para ella esa tarea fue fácil. Pero en la Biblia encontramos en 1 Corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Lo mismo dice de la fornicación. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. El cristiano nunca debe involucrarse o mezclar, tú sabes, la vida cristiana vivida bajo las enseñanzas de Cristo con idolatría. Eso sería como adorar a los demonios mientras que pretendemos adorar al Señor también. No podemos. Ahora, ¿qué similitud existe entre la Iglesia Católica Romana y el espíritu de Jezabel? Varias cosas pudiéramos nombrar. La Iglesia Católica Romana introdujo o mezcló la idolatría con el cristianismo. Eso lo vivimos todos nosotros que fuimos católicos. Los altares, como ya les dije la semana pasada, los altares a la derecha y a la izquierda del altar principal en los templos católicos han sido dedicados a la adoración de ángeles, de santos, de vírgenes y de otros ídolos. Tú sabes, la Iglesia Católica, debido a que estamos viviendo en el tiempo de la información, y vaya, ya hemos vivido por muchos años, ya la Iglesia Católica no puede hacer de la suya como en los años de la oscuridad. Ya la sociedad pasó por la época del alumbramiento después de la Reforma, pero mis amados hermanos, antes los católicos hacían todo lo que el sacerdote o los sacerdotes o el papa decía, y ciegamente ellos participaban de estos cultos idólatras y sin quejas, porque después de todo ellos no conocían la Biblia, se les prohibía leer la Biblia, mis amados. Ni siquiera las monjitas podían leer la Biblia, solamente los sacerdotes. Y cuando la leían con un velo que le tapaba los ojos. Desde luego el misal, ¿se acuerdan del misal que se usaba en la misa? Esas son porciones seleccionadas muy cuidadosamente de las escrituras y casi siempre venían de los evangelios, casi siempre. Pero eran seleccionados, extraídos de su contexto, y eso era la única Biblia que el católico conocía, lo que estaba en el misal.
yo me acuerdo que cuando el Papa Juan Pablo todavía estaba vivo, recién comenzando su ministerio como apóstol de Cristo para la Iglesia Católica Romana, él una vez dio un edicto diciendo que todos los católicos deben de tener una Biblia en su casa. Lo único que no les dijo que la debían de leer. No, eso no. A él no le conviene. No. A él no le conviene que un católico comience a leer la Biblia. Debes tenerla ahí para espantar los malos espíritus, o para guardar las fotos de tu familia. Todo católico debe de tener una Biblia católica, desde luego. Acuérdense que ellos venden la Biblia también. Cuando el Papa dice que todos los católicos deben de tener una Biblia en su casa, todos los que no tienen van y compran una. Pero anyway, la Biblia es un libro para ser leído, mis amados hermanos. Yo a veces hasta veo personas evangélicas que cogen una Biblia, la ponen en la parte de atrás, la ventanilla de atrás de su carro, la tienen abierta ahí en la ventanilla de atrás. No sé, para que los pájaros que vuelan por la lean. Mejor sería que ellos atesoraran esa Biblia y no la dejaran ahí cogiendo calor y sol. ¿Tú hacías eso, hermano Willy? La abrías así. Salmo 23. En el Salmo 23. Para espantar la mala suerte y cosas así. No, mis amados hermanos. La Iglesia Católica se presenta en el mundo como una mujer, como la Iglesia Madre. Fíjate, la Iglesia Madre. Esta es otra de las características que ella tiene como Jezabel. La Iglesia no es una madre, mis amados hermanos. La Iglesia es, si tú tomaras el cuerpo de un hombre y le quitaras la cabeza, todo lo que queda es la Iglesia. La cabeza, desde luego, no malentiendan, no es que nosotros podemos cortarle la cabeza a Cristo, pero la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y Cristo, dicho sea de paso, no es una mujer, digan amén. No es una mujer, él fue un hombre, mis amados. Ahora, las feministas como Hillary y otras quieren convertir a Dios en una mujer. They want to feminize God. Y ya tienen Biblias en que cada vez que habla de Dios, ellas usan pronombres femeninos para referirse a Dios. No insulte a Dios de esa forma. Dios no es una mujer. El Señor Jesucristo le llamó mi Padre y vuestro Padre. Y Cristo no fue una mujer tampoco. Yo no tengo nada en contra de las mujeres. Es más, a mí me gustan las mujeres. O sea, yo me casé con una, mi madre fue mujer, yo tengo 2 hijas que son mujeres. Yo no tengo nada en contra de la mujer, pero mis amados hermanos, tenemos que tener todo como Dios organizó el mundo. Díganme. Yeah. Yo no creo que una mujer debe ser presidente de los Estados Unidos. Did I tell you that already? No debe ser. No. Hillary debe de aprender de Barbara Bush cómo cocinar cookies. How to bake cookies. Because those cookies produjo un esposo presidente, 2 hijos gobernadores y uno de los 2 hijos fue presidente también. No creo que el tercero va a ser presidente. Pero mira, algo que yo nunca he dicho aquí, lo voy a decir esta noche, ya no voy a hablar más de política. El Bush tercero, este hijo, es mejor que los otros 2. Sí, señor. Es mejor que los otros 2 juntos. Sí, señor. Este sí es buena gente. Y es una lástima que ya la gente no... The name. Él no va a ser elegido. It's the name. Yeah, Ya no le perjudica el apellido. O sea, he's a Bush. Y la gente ya no quiere más Bushes. Pero bueno, él es el mejor. Y yo creo, tú sabes, hay otros candidatos que a mí me gustan mejor, pero yo creo que even Bush would be a very good president. Este Bush sería un buen presidente. Pero bueno,
La Iglesia Católica exaltó a una mujer y le ha dado superioridad sobre Dios mismo, llamándola la madre de Dios. ¿Cómo tú vas a pensar que Dios tiene una madre, señores? Es una distorsión, aberración, es un error pensar que Dios eterno, el creador de todo, él tuvo una mamá y la mamá se llama María. Come on. Pero es increíble, pero todos nosotros creíamos eso. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María no puede hacer nada por ti en la hora de tu muerte. El único que puede hacer algo es nuestro Señor Jesucristo. Y no en la hora de tu muerte, ojalá que sea antes de tu muerte. La Iglesia Católica, igual que Jezabel, persiguió y dio muerte a muchos que se opusieron a su dominio. Sí, la Iglesia Católica tiene la sangre de muchos mártires. O sea, la Iglesia Católica mataba a los que en verdad eran cristianos. Cristianos genuinos. Mis amados. Y tiene una historia. Ahora, díganme ustedes, ¿por qué ahora en nuestra época se ha conocido de el abuso de los sacerdotes? Ahora eso ha salido a la luz ahora porque vivimos, como les dije, en la época de la información y nada se puede mantener oculto. Pero ¿por qué es que tantos sacerdotes católicos abusan a los altar boys o las niñas en las escuelas católicas? ¿Alguien me puede decir por qué ellos hacen eso? Porque no les permiten casarse. Esa es una buena respuesta. No es exactamente la que yo buscaba, pero es cierto. Mejor sería que el obispo sea marido de una sola mujer. Ya. Alguien dime otra razón. ¿Por qué es que tantos sacerdotes han abusado de los niños? Y esto, estamos hablando de esta generación. Oye, ¿qué tú crees que pasaba cuando los católicos vivían en la época de la oscuridad, señores? Peores cosas hacían los curas eso. ¿Quién me puede decir por qué ellos hacían esas cosas? Porque ellos están prohibidos casarse, pastor. Hay una cosa que les... Todavía hasta el día de hoy no se pueden casar. Por eso hay eso que los impide. ¿Cómo es que se llama? Celibato. Hay celibato. Celibato, sí. Sí, los curas no se pueden casar. Si no me crees a mí, ve y pregúntale al padre Alberto. Que tenía una noviecita por ahí. Creo que todos son pedófilos, tratan de esconderse detrás de una sotana para cometer sus fechorías. Sí, sí. El trapo eso cubre muchas cosas. Esas aberraciones de los curas vienen desde años y años y años. Sí. Años. Hay pueblos en Centroamérica, a mí me han dicho que los curas tienen hijos en todos los pueblos, en toda la ciudad, y si no andan con mujeres, andan detrás de los niños pequeños. Pero ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir por qué un hombre que supuestamente dedicó su vida para servir a Dios y a la humanidad termina haciendo esas cosas? ¿Por qué? Bueno, en realidad no es. ¿Quién lo dijo? Y no es salvo. Ahí. Ellos no son salvos. ¿Y qué tú puedes esperar de un hombre que está apartado de Dios, muerto espiritualmente? Es un hombre religioso, pero él no tiene el Espíritu de Dios. Él no ha sido santificado ni justificado. Él es un hombre religioso que es capaz de hacer cualquier cosa. Oye, si los salvos son capaces de hacer cualquier cosa, ¿qué tú puedes esperar de un hombre no regenerado? Cualquier cosa. La Iglesia Católica persiguió y dio muerte a muchos. No podemos olvidar las atrocidades cometidas por la Iglesia durante la Inquisición, que ellos llamaban la Santa Inquisición. Sí, la Iglesia en esta época se parecía mucho a los musulmanes de nuestra época. Si no te conviertes, te levantamos la cabeza. En Colombia tiene la historia de Cartagena, eso fue como el siglo V, VI, todos esos siglos. Eso está ahí todavía, tenían una entrada del mar así y tenían unas compuertas que cerraban y tenían ahí tiburones. Y ahí los que gobernaban eran los curas, eran los que mandaban. Y ahí cuando cualquiera se oponía o algo, lo tiraban a los tiburones ahí. Yo no lo dudo. Sí. Oye, pero esa gente va a tener que responder al juez
juez justo en el juicio del gran trono blanco, y ahí todos ellos van a terminar muy mal. La Iglesia Católica Romana en la práctica se representa al mundo como profetiza también, ya que sus dogmas son considerados infalibles y superiores a las Sagradas Escrituras. La Iglesia, hablando de la Iglesia as a whole, ella es una profetisa. Pone a los dogmas papales por encima de la autoridad de las Escrituras. Esta iglesia idólatra continuará existiendo hasta la venida de la ira del Señor, y luego va a dejar de existir. Se pueden imaginar, bueno, vamos a llegar allí en Apocalipsis cuando Dios elimine a la gran ramera, Babilonia, la ciudad asentada sobre 7 montes, y una sola ciudad en el mundo que está fabricada con 7 montañas pequeñas alrededor suyo, y es la ciudad de Roma. La va a eliminar. Y le he dado tiempo, noten, para que se arrepintiera, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, fíjate, sucedió la reforma, pero la Iglesia Católica no quiso tener parte de ella. Más bien se opuso a los reformistas. Esta iglesia no se va a arrepentir. El Señor le ha dado mucho tiempo, ha sido paciente, ha tenido misericordia, pero Él sabe que esta iglesia no se va a arrepentir. No. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras, noten, de ella, de Jezabel, de esa forma de doctrina. El juicio de Dios va a caer sobre esta iglesia y sobre sus hijos. Los hijos de esta iglesia son sus seguidores, sus adeptos, que no se arrepienten de las obras de ella, de la iglesia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mis amados, Él escudriña la mente y el corazón. O sea, Dios puede tomar una persona religiosa que por el exterior parece que es una persona justa y buena, pero Él puede ver más allá y ver la pudrición que hay en ese corazón. Y lo interesante, y siempre lo mencionamos cuando tenemos un pasaje así, la salvación es por gracia, pero todo juicio de Dios será según nuestras obras. Porque Dios nada más que tiene que mirar lo que hicimos durante nuestra vida, y Él va a poder saber quiénes fuimos y a quién le pertenecimos. Y si hubo un cambio, un momento de conversión, si nosotros nos convertimos y tomó un rumbo diferente en nuestras obras, Él va a saber todo eso, juzgando nuestras obras, lo que hicimos. Yo espero que la vida suya haya cambiado, porque nadie se queda igual. Nadie que es salvado genuinamente se queda igual. Las obras definen a los que son hijos de Dios y a los que son hijos de Jezabel. Y Jezabel tiene muchos hijos. El que tiene ojos como llama de fuego y el que escudriña la mente y el corazón examinará nuestras obras y sabrá si fuimos salvos por su gracia o no. Increíble que la gente rechaza la gracia de Dios para ser salvo, prefiriendo tratar de ganársela por sus buenas obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, vuelvo y repito, había alguna gente salva ahí en Tiatira, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo,
no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, si tienes algo bueno, reténlo hasta que Él venga. Había un remanente fiel en esta iglesia corrupta, idólatra, fornicaria, adúltera espiritualmente. Aún había creyentes fieles allí. La frase, retener lo que tienes hasta que yo venga. ¿Qué le dice usted eso? Bueno, a mí me dice que esa frase sostiene la idea que estas 7 iglesias, me refiero a las características de las 7 iglesias, representan las iglesias que estarán en el mundo en los últimos tiempos. Porque el Señor está mandando a esta iglesia, retén lo bueno que tiene hasta que yo venga. Eso significa que las características de esta iglesia iban a continuar hasta el final. No era un vistazo panorámico de una época en la iglesia, no, algo que iba a continuar hasta que Él venga. Una promesa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Perdón, la estrella de la mañana, perdón. No, es que me levanté del vientre tempranito. También le he recibido a mi Padre y le daré la estrella de la... Esta es la parte que a mí me gusta. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Si usted quiere saber qué es lo que vamos a estar haciendo en el reino de Cristo, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. I look forward to that. Ahora me toca a mí. Yo creo que yo voy a ser un buen dictador. ¿No es verdad, hermana Oh, sí. Davis, hermana Sierra, hermana Yeti? Yo creo que yo voy a ser un excelente dictador. ¿Qué dijiste? ¿Que no quieres una vara de hierro? Todo el mundo va a tener que entrar por el camino. Los vencedores gobernarán con Cristo a las naciones. Qué buen trabajo. Y vamos a estar viviendo en la nueva Jerusalén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a reinar con Él. No ahora, pero en su reino vamos a gobernar las naciones. No van a tener que hacer caso. ¿Y qué naciones vamos a gobernar si todo el mundo es eliminado? ¿Sabían ustedes que en un solo juicio, una cuarta parte de los que viven sobre la tierra van a morir con un solo juicio, una cuarta parte? ¿Cuántos habitantes hay en el planeta terráqueo hoy en día? Cerca de 7 billones, con B, 7 billones. Una cuarta parte, vamos a tomar un número que es fácil dividirlo. Tú sabes, yo no puedo dividir números, Jorge quizás sí, pero yo no, ya no. Pero vamos a decir que el mundo tiene... 175 millones. ¿Cuánto? 175 millones. ¿Billones? Esa es la cuarta parte. La cuarta parte. Millones. Bueno, yo iba a decir que una cuarta parte, I figured it out this week, tú sabes, ahí con la calculadora. Okay. I cannot do this in my head. Una cuarta parte sería como 5 veces la población actual de los Estados Unidos. 5 veces. Imagínate si muriera así en un solo día. 5 veces. Hay 300 millones de habitantes en los Estados Unidos. No somos muchos. 300 millones. No son muchos.
5 veces, 1,5 millones de habitantes, billón y medio de habitantes. Son como 5 veces la población de los Estados Unidos gone así. Pastor, me pregunto si será una cuarta parte de cada nacionalidad o de un solo boom, ya no hay más chinos. Yo prefiero pensar de un solo boom. Sí. Sí, porque Cuando, tú sabes, cuando dice yo vi una estrella caer del cielo y cuando cayó sobre la tierra, boom, y una tercera parte de los seres vivientes murieron en ese juicio, una tercera y después más, una cuarta parte más adelante. Así que la ira de Dios es algo horrendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios ha tenido paciencia con la humanidad, pero una vez que Él rescate a su iglesia, los juicios de la ira de Dios van a ser horribles. Dicho sea de paso, con esto terminamos. Este domingo nos toca estudiar el tema del Día del Señor. El Día del Señor. Que hay mucha confusión en el Día del Señor. Pero no tenemos que estar confundidos porque la Biblia nos dice lo que el Día del Señor es y lo que no es. Pero a lujo de detalles. Así que no se lo pierdan. En fin, ¿hay preguntas? El Día del